A la gente que está en Nueva York, nuestra comunidad de migrantes en Estados Unidos, les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por estar siempre pendiente de todos nosotros. También a los que están en Europa, por supuesto que sí, en toda Europa recibimos siempre con mucha emoción y alegría todos sus mensajes. Los queremos muchísimo y gracias por seguir apoyando. Nuestra querida abogada Julie Landazuri, que por ahí no sé, como que hoy día no la he visto, ¿no? Pero bueno, quizás está ocupadita. Le enviamos un besito gigante. Gracias por siempre estar conectada junto a nosotros. Tenemos ya al Saludamos doctor. con nuestro tercer invitado. Dele la bienvenida a Orlando Pérez. Orlando, buenos días. Maestro, buenos días. Hola, qué gusto verles, cómo están a los tiempos que volvemos a vernos y qué gusto también observarles que van creciendo, que su audiencia es mayor que la que yo normalmente veo en otros medios, así que eso me agrada un montón porque al mismo tiempo que hacen un excelente periodismo nos genera la posibilidad de conversar desde otras vertientes, así que felicitaciones por el trabajo. Pero al gobierno le preocupa esto, tanto así que ahora está coartando la libertad de prensa. A ver, Jaime, yo te diría que aquí hay una matriz que no le pertenece exclusivamente al señor Daniel Noboa, aunque él hace de eso una gala, hace de eso una ostentación grande. Esto corresponde a un sistema, yo diría más bien a un régimen que no sostiene, que no aguanta la crítica y que utiliza una serie de mecanismos a veces muy especiales, muy subterráneos para atacar. Lo ocurrido con Alondra es como una expresión un poco ya grotesca y grosera, pero han habido otras cosas más, o sea, las amenazas contra Radio Pichincha, los ataques contra mi persona, que no necesariamente se convierten en expulsiones porque no me pueden quitar la visa, por suerte no me van a quitar la visa, eso está mejor, pero obviamente hay amenazas, hay mensajes, amigos que están en el gobierno que me dicen cuídate, te están siguiendo, cuídate que te están monitoreando, estás en una lista. Y yo sí les pido a los señores del gobierno, empezando por la ministra de gobierno, por el viceministro de gobierno, por las autoridades de la ministra del Interior, perdón, al ministro de gobierno, que nos digan quiénes estamos en la lista y sí que nos digan de una vez qué es lo que tenemos que hacer. Y les digo con franqueza, señor Daniel Noboa, señora Plasteca, señor Esteban Torres, díganos la lista, así sabemos si nos quedamos, si nos vamos, si nos callamos, para que no tengamos sorpresas mañana de que supuestamente me asaltan, como me pasó a mí el 5 de diciembre pasado, me asaltan, se llevan la computadora y después comienzan a llegarme mensajes extraños de correo electrónico, etcétera. Es decir, hay cosas de mecanismos que se han utilizado aquí normalmente ya en los últimos 3, 4 años. No nos olvidemos que hay gente que denunció, después se cayó diciendo que si se revela en la bancada del gobierno, le puede aparecer droga en su carro, le puede aparecer droga en su casa. Así que son unos mecanismos que son bastante perversos, pero que están manejados por aparatos de inteligencia, supongo yo, porque de inteligencia no creo que sean mucho, pero son los llamados aparatos de inteligencia que utilizan estos mecanismos. Así que son momentos muy difíciles, son momentos muy dolorosos también, cuando vemos que tiene que salir una periodista. Y también al mismo tiempo creo que esto no sería posible, esto no ocurriría, y lo digo con absoluta frontalidad, no ocurriría si no hubiesen tantos hijos bobos, tantos pelagatos que contribuyeron a la estigmatización de esos periodistas que nos colocaban en el lado del correísmo, que como que eso ya fuese un pecado mortal. Así que gracias a esos hijos bobos, gracias a esos pelagatos, gracias a esos señores Vera, a Ecoavisas, del Amazonas, también se estigmatizó a los periodistas, porque a ellos no les han tocado, a ellos no les tocan, ellos están muy bien, ellos son asesores del gobierno. No te olvides además, Jaime, que hay un detalle que no, yo siempre lo voy a reiterar, que nos digan en la cara si tienen la sangre en la cara estos periodistas y estos medios, que ellos tenían un chat con el presidente Lasso al principio del gobierno, le decían lo que había que hacer. Hubo 2 o 3 amigos que en su momento cuando participaban todavía de esa euforia de estar recuperando la democracia aparentemente, participaban de ese chat y me pasaban las tomas de pantalla donde le decían, presidente, usted no le puede dejar a fulano de tal ahí, no se le ocurra poner a no sé quién ahí. Entonces le daban hasta los nombres de los ministros que debía poner. Y esos periodistas que después almorzaba con el presidente Lasso y que ahora para salvar las cuadras, salvar su supuesto prestigio, están tomando distancia del señor Noboa, son los que contribuyeron y fomentaron el odio y la estigmatización a los periodistas a los que nos consideran correístas y por lo tanto ya no somos ni periodistas ni somos seres humanos que merecen respeto.
Licenciado Orlando, nosotros hemos venido, todos los que hacemos de una u otra forma críticas al gobierno, todos los medios o a los que nos consideran progresistas o correístas, hemos venido sufriendo constantes persecuciones, ¿no? De la costa, de la sierra, cualquier medio que de una u otra forma le cause ruido al gobierno. Pero viendo más allá, ¿qué significa esto? Que la gente está empezando un poco como que a despertarse, a bajarse de ese sueño que tenía con Daniel Noboa y él ya se está dando cuenta que efectivamente está causando ruido y por eso tratan de amedrentarnos, silenciarnos. Mira, aquí hay un detalle que también es importante de destacar. Daniel Noboa no es precisamente el personaje de la derecha al que toda la derecha quiere. No nos olvidemos que lo mismo pasaba con su padre, es decir, cuando se presentaba a elecciones del señor Álvaro Noboa, la derecha tampoco es que le apoyaba rotundamente ni plegaba completamente a ellos. Daniel Noboa, la familia Noboa o ese grupo Noboa también tiene sus intereses y tiene sus pujas y sus contradicciones con otros sectores de la derecha. Es decir, aquí no se trata de que la oposición que le podrían hacer o las críticas que le podrían hacer al señor Daniel Noboa de parte de ciertos sectores de la derecha, donde están los hijos bobos, los pelagatos, los ecoavisas, los teleamazonas y demás, sean porque quieren un cambio para este país, o porque están del lado de Correa, o porque quieren que se cumpla a cabalidad la Constitución de Montecristi. No, son esas disputas, hablando sociológicamente, interclasistas, entre clases altas, por la disputa de un gran pastel que se llama Estado ecuatoriano y por un gran pastel que también son los negocios que se pueden generar desde el Estado. Es decir, no les gusta que ciertos sectores de la economía estén en manos de la familia Noboa porque ellos se consideran dueños de esos sectores de la economía. Por lo tanto, el haberles quitado a esos sectores parte del pastel no es que les vuelve ni progresistas ni les vuelve de izquierda. Ahora bien, esto también tiene que ver con algo que ellos harán todo porque no vuelva Correa, porque no vuelva el correísmo. Y si tienen que poner mañana a un señor tan poco preparado para la presidencia, como lo fue Lenín Moreno, como lo fue Lasso, o como lo es ahora el señor Noboa, con tal que no sea el correísmo, le pueden poner a cualquiera. Si mañana le ponen al señor Guarderas del Consejo de Participación de Candidato y tiene que ganar él porque no gane Luisa González o porque no gane el correísmo, van a apoyar a Guarderas. Si tienen que ponerle al señor Henry Cucalón, que fue ministro del señor Lasso, y ponen en la final, en la segunda vuelta, con Luisa González, obviamente van a apoyar al señor Henry Cucalón. Entonces a ellos les importa un pepino que este país se vaya al carajo, que se destruya, que se haga pedazos con tal de que no vuelva el correísmo. Y entonces volveremos a ver a las entrevistas, los mensajes iracundos del señor Carlos Vera y su hijo Bobo diciendo que cualquiera menos del correísmo, o veremos por supuesto al señor Jorge Ortiz diciendo que sin Lasso estuviéramos peor, pero con Lasso estábamos mejor, más o menos, palabras más, palabras menos. Estos personajes que han asentado, que han adesentado el camino del neofascismo, son los que en mañana volverán a decir que cualquiera menos el correísmo. ¿Tú sabías que quien recomienda que le retiren la visa a Alondra es un periodista? Al presidente. ¿Cuál periodista fue? ¿Cuál fue el periodista que él? No te voy a decir el nombre, pero bueno, yo sí sé quién es. Es un periodista el que recomienda que le retiren la visa a Alondra Santiago. Uno de los mediadores. Ya te puedes imaginar. Pero mira, Jaime, lo que te acabo de decir es que parte fundamental de lo que pasa en este país es porque estos periodistas y estos medios de comunicación han adesentado el camino para el neofascismo en este país. Ellos con sus odios, todo esto cuando decía Carlita, creo, de esta situación, esto empezó en el 2019 con mucha más fuerza. No nos olvidemos que en el 2019 hacían gala de ensuciar el nombre de Leonidas Issa, que forjaron pruebas para que se vaya a la cárcel Paola Pavón, el señor socio de Fernando Villavicencio. Este señor dijo que había pruebas, evidencias de que los carros, las camionetas de la prefectura de Pichincha estaban apoyando la movilización y nunca pudieron comprobar, y eso fue el sustento para meter presa a Paola Pavón. Es decir, han sido periodistas, han sido supuestos comunicadores, muchos de ellos bien pagados por la Embajada de los Estados Unidos, por la USAID, por la NED, el señor Arturo Torres, etcétera, los que han adesentado este odio. Y ahora, si tú me dices el nombre de esta persona, me pruebas una vez más que son ellos los que promueven
a través de mensajes, a través de entrevistas, a través de supuestos comentarios, de editoriales, que se le mande a la cárcel a cualquier periodista y en este caso concreto que se le expulse del país a Alondra Santiago. Es decir, en estas circunstancias son ellos el soporte principal del odio, son ellos el soporte principal de la persecución y del hostigamiento. Han forjado casos, han creado fake news, han creado noticias crímenes para que se persiga a medio mundo. Así que buena parte de lo que está pasando en este país, a lo mejor ni siquiera es culpa del señor Noboa, buena parte, digo, en la práctica ahora él es el responsable directo, pero buena parte de este sentimiento, de este modo de actuar en la política, lo han forjado estas personas como Roberto Aguilar, como Martín Pallares, como Jorge Ortiz, etcétera, etcétera, que desde una supuesta moralidad, desde una supuesta pureza moral o intelectual, se creen con la autoridad para decir cualquier cosa del resto del mundo. Entonces ellos, por ejemplo, han dicho que Julian Assange no es periodista, que esa farsa de Julian Assange se acabó. Ellos han sido los que forjaron la idea de que las filtraciones de Wikileaks eran una maniobra del correísmo. ¿Se pueden imaginar que los Pallares, que los Aguilar, que los Ortiz y toda esa caterva de idiotas que hay en este país digan que Julian Assange era un instrumento del correísmo, cuando fue el que movilizó a todo el mundo con las revelaciones de lo que hacía Estados Unidos, pero para estas cabezas tan pequeñitas, estos cerebros tan podridos, Julian Assange era una herramienta, eran usados por Correa. ¿Se puede imaginar que hemos llegado a ese nivel de bajeza intelectual de estos personajes? Así que no me sorprendería que este periodista que tú aludes sea también el que diga que en la lista está Jaime, que está Orlando, que está Andrés Durán, que está Alexis Moncayo, cualquiera de nosotros en la lista, y mañana nos dirán que nosotros cometimos un delito al cruzar la calle, nos pasamos un semáforo y nos tienen que botar del país. ¿Y qué reciben a cambio estos periodistas? Yo no creo que lo hagan, el trabajo lo hacen gratis, el trabajo sucio. Mira, ese es un buen tema para tratarlo además en foros de periodistas en los cuales me parece que ya es hora de que nos pongamos a trabajar, porque estos periodistas, algunos creen, como creían con Lazo, que mañana, como le hacían el favor al señor Lazo, entonces, incluso pasando por los señores Boscambi y Banco en su momento, creían que mañana él les iba a invitar a tomar un café en su casa. No, jamás les van a responder adecuadamente. Reciben favores, sí. Reciben cierta plata, algunos sí, otros reciben a través de sus familiares, de sus empresas o de sus parientes cercanos que tienen empresas, eso lo sabemos muy bien. O si no, pregunten a los señores Pelagatos por qué el ex canciller del señor Lazo pagó $92,000 anuales al portal Pelagatos. Entonces, el señor canciller de aquel entonces, a través de otra empresa, le pagaba $92,000 anuales a este portal llamado Pelagatos, que eran 3. 92,000 para 3 salía más o menos a 30,000 por cada uno. 30,000 dividido para 12, ya te puedes imaginar cuánto recibían mensual estos señores de una empresa que supuestamente era contribuyente del señor canciller de aquel entonces, del señor Guillermo Lazo. Esos son los favores que reciben, es decir, tener un estatus. El otro pelagato, el señor José Hernández, fue a parar en Ecuavisa, un canal del señor Guillermo Lazo, gana un tremendo sueldo, le hace decir pendejadas al señor Carlos Rojas, alfombra roja sería el término más adecuado, y le ordena a sus reporteros que todo que tenga que ver con la política siempre tiene que aparecer la palabra Correa. Entonces, estos señores no es que reciben favores baratos, al contrario, son favores caros que a la larga, por supuesto, cuando tengan que votarles, darles una patada en el trasero, les votarán de inmediato y hasta ahí llegarán, porque no tienen más, no tienen dónde más acogerse que no sea el servilismo y la obsecuencia a estos poderosos. Dijiste que Ecuavisa tiene algo que ver con Guillermo Lazo. Por supuesto, todo el mundo sabe que es el canal de Guillermo Lazo, eso no hay duda. De hecho, ojalá nos cuente todas las deudas que tienen, las deudas que les perdona Guillermo Lazo con el Banco de Guayaquil, que nos cuenten efectivamente si es cierto que están tratando de comprar no solamente Coavisa, sino otros medios de comunicación para otra vez tener el aparato mediático con el que se lave la imagen del señor Guillermo Lazo, que de paso que está involucrado en casos muy, pero muy escandalosos. Nos digan exactamente a qué se dedica, porque en una entrevista que le hice anoche al señor Pepe Serrano, él hace la pregunta de fondo. ¿Quién mató a Fernando Villavicencio? ¿Quién está involucrados en el crimen de Fernando Villavicencio que no sean directamente relacionados con Guillermo Lazo? ¿Por qué tanto afán de Guillermo Lazo de tener medios de comunicación después de lo que ha pasado con el asesinato de Fernando Villavicencio? Así que ahí hay una serie de
de indicios, de evidencias que prueban que efectivamente tiene el aparato mediático, o Teleamazonas, el señor Sebastián Corrales, el mano derecha del señor Guillermo Lasso, se reúne en España, programan cosas en España, algunos dicen que incluso se estarían comprando el diario El Comercio otra vez, estos sectores, no sé, todas estas son especulaciones, están ahí sobre la mesa, pero que tienen que ver con lo de fondo. Aquí la política no existe, Jaime, no existe sin los medios de comunicación y sin periodistas de esta calaña que han ido forjando el odio, el terror, el hostigamiento, la ofensa, la difamación, el desprestigio, supuestamente desde una altura moral que le da el ser aparentemente periodistas. Pero esa es la realidad, así estamos. Todo el emporio de medios de comunicación que podría tener Guillermo Lasso, podemos pensar que volverá a la política con eso. O no necesariamente él, sino a través de su gente, como está el señor Cucalón, está la señora María Paula Romo, que no ha dejado de ser parte de ese aparato, de este sistema, de este régimen al que yo hago referencia. Que hoy se peleen con Novoa es casualidad, es temporal, pero en realidad es un régimen, es un sistema, es un modo de hacer política para los grandes negocios, para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, para cumplir lo que le dice la embajada, para lo que le dice el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, hoy día es Novoa la víctima de estos sectores. Entre comillas digo víctima porque en realidad no es tan víctima como parece. Pero mañana volverán al poder y será Cucalón, será el señor Guarderas, cualquiera que no sea la Revolución Ciudadana o el correísmo. Eso está clarísimo. El tema político, Orlando. ¿Tú crees que el progresismo debe de unirse a un gran frente para hacerle frente a la derecha en el 2025? Aunque ya vimos la respuesta que tuvo el expresidente Rafael Correa cuando se manifestó hace pocos días, creo que en Radio Pichincha, donde dijo que no iba a ir con algunos como Escala, otro el Partido Socialista. Entonces, ¿podría ser el progresismo la CONAIE? ¿Revolución Ciudadana? ¿Es posible eso? Mira, sí, exactamente hace 8 días, más o menos a estas horas, yo le entrevistaba a Rafael Correa en Radio Pichincha y él planteó 4 temas que a mí me parecen fundamentales. La primera tiene que ver efectivamente con que haya la creación de un frente patriótico. Me parece que es un tema fundamental, lo planteó claramente. Yo creo que ese es un camino que se está desarrollando, es una trocha que se está abriendo, la conformación de un frente patriótico para contraponerse a todo el aparataje neoliberal, neofascista que ya sabemos. Y eso creo que es muy importante. Segundo, creo que Rafael Correa lo dejó muy claro, en ese frente patriótico va a proponer la Revolución Ciudadana a candidatos. Tengo entendido que en este momento están reunidos en Caracas varias personalidades de la Revolución Ciudadana, donde se definirán a partir de las encuestas. Él decía, la técnica va a mandar ahí, es decir, vamos a ver las encuestas, los sondeos de opinión, los focus group, si es Paola Pavón, si es Luisa González, si es Gustavo Yalo, es Augusto Verduga, dejó planteados los 4 temas. Tercero, dijo algo que es muy importante y ahí me parece que es lo medular. Todo lo que se tenga que hacer es en función de un programa que reivindique también la posibilidad de una constituyente para desmontar todo el aparataje neoliberal que se ha instaurado en el Ecuador. Por tanto, yo por lo que veo, claro, plantó límites donde dijo los señores que apoyaron a Guillermo Lasso, los del MPD, Escala y demás. No le veo cercano a Pachacuti ni a la CONAIE abiertamente, aunque podría haber espacio para una conversación sobre el programa ahí. Pero sí veo que, por ejemplo, hay sectores como Reto, como un sector de la izquierda democrática, un sector o centro democrático también, un sector del Partido Socialista, aunque el Partido Socialista sí también lo marcó la cancha muy puntualmente, dijo, mientras esté en manos del señor Enrique Ayala Mora no habrá chance de conversar con ellos, pero hay grupos, es decir, te menciono reiteradamente, Reto, Izquierda Democrática, el ala izquierda de la Izquierda Democrática, estaría también Centro Democrático, estaría un sector del Partido Socialista y algunas organizaciones. Me parece que por ahí se va configurando la posibilidad de constituir un frente que además, con esto cierro la pregunta, podría plantear el binomio, es decir, si es Luisa, Paola, Gustavo Yag o Augusto Verduga los candidatos a la presidencia, el binomio, es decir, el vicepresidente o la vicepresidenta, según sea el caso, podría salir de ese frente patriótico que de alguna manera reeditaría lo que ya fue UNES en el 2021.
Licenciado, efectivamente, bueno, esperemos que de una u otra forma se llegue a esa unión, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con la derecha también? Porque también vemos a la derecha que presenta pues algunas propuestas de candidato, tampoco la vemos tan unificada. ¿Cuál es su percepción? O de pronto, ¿cuál es la estrategia de ellos sumado a algo importante que usted ha manifestado durante la entrevista? Y es que tampoco es que la derecha está contenta con Daniel Noboa. Uh-huh. Yo sí creo que en la derecha hay un afán de sostener el poder, de sostener el sistema, este régimen que nos domina, que nos gobierna, que nos administra aparentemente la realidad. Pero yo te diría ahí dos cositas. La primera, creo yo que a lo mejor Daniel Noboa no llega a diciembre, tal como van los números, no creo que llegue bien. Creo que la situación de aquí a diciembre va a ser mucho peor, va a ser mucho más grave. Las cosas no están como para que el señor Noboa tenga una popularidad que le permita presentarse a una elección. Y si no llega a diciembre, se evita delegarle el cargo a la señora Verónica Abad. Y la derecha tendrá 2 o 3 candidatos que efectivamente consoliden a ese sector. Uno será, por supuesto, el candidato de Guillermo Lasso, que puede ser el señor Cucalón, que puede ser con la señora María Paula Romo. Ya veremos de quién tiene el ego más grande para que sea ella la candidata a la presidencia o él el candidato a la presidencia, y si la señora María Paula Romo acepta ser la vicepresidencia de Cucalón. El otro obviamente va a estar planteado en el sector social cristiano, que espero que efectivamente tengan un buen candidato y no hagan el ridículo que han hecho en otras ocasiones. E incluso yo diría que si el Partido Social Cristiano tendría alguna voluntad democrática, debería juntarse en ese frente patriótico que está planteando Rafael Correa. Si alguna voluntad democrática tienen, podrían juntarse en ese frente patriótico para que pueda, lo que decía Rafael Correa, incluso tener desde el centro hacia la izquierda o de la centro derecha hacia la izquierda un movimiento dentro de ese frente patriótico. ¿Sería oportuno digamos que un acuerdo de esos, una cercanía de aquello dado en la connotación que vive nuestro país y el calificativo que tiene en estos momentos también el Partido Social Cristiano? A ver, yo sí creo que es necesario y es urgente y es hasta además de indispensable tener un frente patriótico amplio, no solamente para ganar la presidencia, sino para resolver una serie de problemas que se han instalado en este país. Y te digo una cosa que es muy importante también, es que 4 años no van a ser suficientes porque no va a alcanzar para resolver todos los problemas que tenemos en este país. Y en 4 años con un gobierno débil, de un solo movimiento, es muy difícil hacer las cosas porque inmediatamente esos sectores van a pensar en las elecciones de los próximos 4 años y van a estar en la asamblea instalados para hacerle la oposición al gobierno, digamos que fuese de la Revolución Ciudadana en el 2025. Entonces me parece que ese Frente Patriótico podría tener 3 o 4 puntos fundamentales de acuerdo que tendrían que ver con la seguridad, tendrían que ver con la economía, tendrían que ver con la lucha contra el narcotráfico y sobre todo con las políticas públicas para salvar la producción, la economía de este país. La inversión pública, que por ejemplo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que se reduzca notablemente. Si esos 4 o 3 puntos muy bien planteados son asumidos por una presidenta o un presidente de ese Frente Patriótico y se puede desarrollar, implementar en 4 años, y al mismo tiempo tener en la Asamblea una mayoría más o menos cómoda, que estaría entre 70 y 80 legisladores de ese Frente Patriótico, podríamos al menos avisorar que en 4 años medio se arreglan las cosas, más o menos se van constituyendo unos procesos institucionales y sociales que le permitan a la gente tener paz, un cierto grado de bienestar, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ya para las próximas elecciones, después de 4 años, se podría pensar en que cada uno vaya por su cuenta, si es del caso, o por el contrario, consolidar ese frente patriótico, y patriótico digo, ni progresista, ni de izquierda, sino patriótico para salvar a este país en el marasmo en que nos han metido los 3 últimos gobiernos. Ahora, también se habla de una papeleta bastante extensa. Se ha llegado a pensar que puede haber hasta 17, 15 candidatos. ¿Eso le hace bien al país realmente? No sé si lleguemos a tantos, la verdad no sé. Yo creo que la última vez tuvimos 8, si no me equivoco, fueron 8 y más o menos por ahí estaría yo pensando, porque hay 2 temas ahí. Lo uno es que efectivamente hay inseguridad, hay miedo, es decir, la gente está no está en condiciones de lanzarse campañas abundantes ni nada por el estilo, como fue en el caso del 2021. 2, evidentemente la situación económica del país es muy difícil, es muy complicada.
Y tres, me parece que además la maduración que ha habido en ciertos sectores políticos de que lanzarse así a la presidencia, 20 candidatos, 30 candidatos, lo que hace es atomizar la situación de la asamblea, por ejemplo. Eso les atomiza, les dispersa. Entonces, por lo tanto, creo que, por ejemplo, cuando fue UNES, se alcanzó, si no me equivoco, 51 asambleístas, si no me equivoco, y fue muy importante esa unidad, porque ahí participaron varios sectores, llegaron asambleístas de distintos sectores políticos también, la mayoría, por supuesto, de la Revolución Ciudadana. Si en este Frente Patriótico se arma un muy buen bloque, me parece que sería suficiente con que haya un solo candidato ahí. Y del otro lado, de la derecha, podrían haber 2 o 3 candidatos, y de la otra izquierda, digamos que si se llaman de izquierda, estaría, no sé si Pedro Granja, y entre MPD y Pachacuti, y no tendríamos más que, yo diría que entre 5 y 6, hasta máximo 8 candidatos tendríamos la próxima elección. Usted, por ejemplo, nuevos posibles nombres como el de Francisco Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que han venido trabajando y ya presenta pues un nuevo movimiento. ¿Cómo vemos a una Andrea González que sale pues tras la figura de Fernando Villavicencio y luego pues de su vil asesinato, pues también se muestra y quiere pues digamos que renacer a una sociedad patriótica? Yo creo que todos son cabildeos, son mediciones de fuerza. Al final, Andrea González irá con el movimiento Construye, estará tentada a ser la vicepresidenta de algo, candidata a la asamblea. No les veo con el músculo político suficiente como para sostener una campaña, salvo que estos sectores, no digo precisamente ellos en particular, sino varios sectores, tengan plata, que tengan que gastarse, que obviamente tengan que hacer pactos con ciertos grupos mafiosos para sostenerse en las instancias de poder, salvo que eso sea, que no espero que sea así, por supuesto, aspiro que no sea así, obviamente no les veo con mayor fortaleza ni músculo político. Podríamos mantener aún la teoría de que el progresismo, no digamos la revolución ciudadana, pero el progresismo tiene que ganar en primera vuelta para poder llegar a la presidencia de la República. Sería lo ideal, y me parece que ya se ha probado en 2 ocasiones que nos falta un poquito, es decir, 4 o 5 puntos. La pregunta es de dónde salen esos 5 o 4 puntos para segunda vuelta, y creo que ahí hay un esfuerzo enorme. Yo he conversado con gente que hace encuestas, que hace comunicación política, que hace investigación política, y creo que efectivamente esos 4 o 5 puntos, o 10 puntos para ser mucho más gráfico, esos 10 puntos tienen que salir de un sector que estando en el centro, que no coincide con todas las teorías ni con los postulados de la Revolución Ciudadana, pero que podrían, por la situación de emergencia y de catástrofe que vivimos en el Ecuador, plegar hacia a un programa de la Revolución Ciudadana o candidatos de la Revolución Ciudadana. Yo he escuchado voces, he conversado con gente que me dice que un buen empresario, un gran empresario de la capital, podría ser el binomio de una Luisa González que representaría más hacia la costa. Obviamente un gran empresario abriría espacios con sectores productivos que dirían, bueno, no queremos estatización, no queremos políticas que arrasen con el sector privado, pero sí queremos acuerdos puntuales para elevar la producción nacional, para bajar el IVA, para conducir al país hacia un modelo de desarrollo más sustentado en la exportación que en la importación, en la producción nacional que en la importación de productos básicos. Y si ese sector empresarial de la sierra podría consolidar una propuesta de alianza en ese Frente Patriótico, me parece que sería ya suficiente o sería un avance importante para capturar esos 10 puntos a los que hago referencia. Es decir, se podría ganar en primera vuelta. Pero, ahí voy a la segunda parte de la respuesta, tiene que ver con que si hubiese una segunda vuelta, me parece que es importante, que es urgente que tanto la Revolución Ciudadana, que esos sectores del Frente Patriótico conversen, acuerden y lleguen a puntos muy concretos de acuerdo con Pachacuti, con el MPD o con los sectores que quieran salvar a este país del modelo neoliberal. Entonces ahí habría que hacer cosas muy puntuales, decir, por ejemplo, concretamente, no vamos a tocar el modelo de las escuelas unidocentes que maneja la CONAIE, por ejemplo, menciono una cosa. En cuanto al extractivismo, vamos a tratar de hacer minería responsable, etcétera, etcétera, pero que se lleguen a acuerdos puntuales.
Yo creo que incluso en la segunda vuelta del año pasado, sectores del progresismo, digamos, vinculados a Pachacuti, etcétera, votaron por la Revolución Ciudadana. ¿No les fue suficiente? Sí, porque lo que apareció en escena fue Daniel Noboa, que como ya sabemos, ADN significa un accidente democrático nacional, ya lo sabemos perfectamente. Ese accidente democrático nacional es el que cambió también la correlación de apoyo que tenía posiblemente la Revolución Ciudadana en ese momento. Correcto, Orlando. Quiero pasar a otro tema, la libertad de Julian Assange, ya en la recta final de esta entrevista. ¿Qué significa para el mundo la libertad de Julian Assange? Mira, yo sé que es un momento complicado porque el mundo está viviendo angustias y situaciones muy delicadas como es el conflicto de Palestina, es decir, la invasión, el ataque, la agresión violenta de Israel contra Palestina, la guerra en Ucrania, obviamente son situaciones muy complicadas y por lo tanto la libertad de Julian Assange significaba hace unos años atrás un gran triunfo de los sectores que creemos en la investigación periodística, en la denuncia, en el que se denuncien a los poderes fácticos de este planeta, aquellos que matan, asesinan, invaden inmisericordiamente y de la manera más impune. Hoy por hoy, por supuesto, ya la salida de Julian Assange, siendo todavía un triunfo, siendo una alegría y una satisfacción que esté en libertad una de las personas más relevantes del siglo XXI, me parece que ocurre en épocas de campaña electoral en los Estados Unidos, condicionadas a estas circunstancias muy particulares que vive la política estadounidense, pero sobre todo me parece que también es una bofetada a todos aquellos que dijeron que efectivamente Julian Assange iba a morir y con él iban a morir esos supuestos afanes de desestabilizar al mundo. La libertad de Julian Assange la aplaudo, la celebro, el acuerdo tuvo que ser de esa manera, si no, no había posibilidad de su libertad. Los gringos, como los ingleses, siempre tendrán esas formalidades con las cuales aparentemente salen bien librados, pero en la práctica me parece que es una gran victoria de quienes hacemos periodismo, de que hemos hecho investigación periodística, en función de que él fue el principal y quizás el único periodista que pudo desnudar el mayor poder mundial a partir del ejercicio responsable de la investigación periodística. Quedarán los que entregaron a Julian Assange a la policía británica, el caso del expresidente Lenín Moreno, José Valencia y Jaime Marchán, quien era el embajador de Reino Unido, de Ecuador. Mira, Jaime, yo no me olvido jamás, para mí está muy grabada en mi mente la famosa rueda de prensa en la que estuvieron María Paula Romo, José Valencia, Juan Sebastián Roldán y Andrés Michelena, contándonos lo que pasaba, lo que estaba pasando. En esa rueda de prensa hablaron de un espía ruso que después resultó que era Olavini. En esa misma rueda de prensa, los cuatro, porque el señor Lenín Moreno no era capaz de dar la cara, porque una rueda de prensa era incapaz de afrontar el señor Lenín Moreno, como también lo fue el señor Guillermo Lasso, y lo hace ahora también Daniel Noboa. En esa rueda de prensa se les hizo preguntas de esa naturaleza, y ellos dijeron que había el compromiso de Gran Bretaña de no violentar los derechos de Julian Assange. Esos cuatro señores, José Valencia, María Paula Romo, Andrés Michelena y Juan Sebastián Roldán, deben estarse pudriendo del dolor porque la vergüenza que deben acarrear para toda su vida es la que hicieron con un personaje como Julian Assange al haberle entregado a la justicia británica y haberle mantenido preso 5 años sin juicio sustentado, sin pruebas para tener a una persona 5 años. Ellos que se llaman adalides de la libertad, repito, María Paula Romo, José Valencia, Juan Sebastián Roldán y Andrés Michelena deben estar revolcándose en su miseria después de lo que hicieron con Julian Assange. Así que ellos, junto con Lenín Moreno, que era un títere de los Estados Unidos en su momento, deben tener la vergüenza profunda de haber hecho lo que hicieron y ojalá la historia les refunda en el basurero que se merece. Orlando, queremos agradecerte por tu tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Que estén muy bien. Un abrazo para ustedes. Que les vaya mucho mejor de lo que ya están. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Orlando Pérez, que conversó con nosotros, bueno, pues sobre toda la coyuntura política, haciendo también un análisis de todo lo que se vive en nuestro país en los últimos días, en las últimas semanas. Pero bueno,